¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este segmento Hablando de Derecho, en el cual analizaremos aspectos vinculados al derecho penal y procesal penal, máxime el contexto en el cual venimos viviendo todos, en la cual se vienen emitiendo una serie de normativas de urgencia vinculados a estos aspectos del derecho. Así que el día de hoy responderé 7 preguntas respecto al decreto legislativo 1513 del 4 de junio del presente año, vinculados al cese de prisión preventiva respecto a delitos de mínima lesividad, como lo ha calificado el legislador, concretamente el Ejecutivo, al emitir este decreto legislativo. Primera pregunta: ¿el decreto deroga el artículo 283 del Código Procesal Penal? No. La cuarta disposición transitoria de este decreto legislativo es expreso en señalar que en todo lo no previsto en esa norma, es decir, en el decreto legislativo, se aplicará de manera supletoria lo contemplado en el Código Procesal Penal. Por tanto, hasta la pregunta termina siendo absurda. Segundo, manda, casi obliga que los jueces cesen de oficio. Sí. La única exigencia es el cumplimiento de 2 requisitos. Primero, que sean delitos de mínima lesividad. Estos delitos de mínima lesividad los ha calificado, obviamente, haciendo un listado taxativo de delitos en los cuales se encuentran los delitos que por su propia naturaleza son graves. Por ejemplo, el delito de lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros. El segundo requisito es que no exista otro pedido de prisión preventiva vinculado a los delitos del catálogo. Acá habría que reflexionar lo siguiente. Creo que el legislador debió haber sido contundente en señalar que no solamente cualquier otro pedido de prisión preventiva vinculado a esos delitos del catálogo, sino también a los delitos, como el legislador los ha llamado, de mínima lesividad, siempre que, claro está, superen esa prognosis de pena superior a 4 años que se exige de acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal. Respecto a este artículo 2, donde se establecen estos 2 presupuestos, no hay mayor cuestionamiento que hacer, sino la siguiente observación. Primero, habla de internos o internas. Es importante que por lenguaje legislativo esté yendo al lenguaje inclusivo. No existe mayor cuestionamiento. Lo que sí podemos reparar, y esto por técnica legislativa específica, técnica de acuerdo al derecho procesal penal, no es posible que se diga que se dispone cesación de prisión preventiva para todos los internos o internas que se encuentren en calidad de procesados o procesadas. Evidentemente, la naturaleza de una persona que se encuentra con un mandato de coerción, en este caso personal, prisión preventiva, es la exigencia de una formalización de investigación preparatoria como requisito sine qua non, a partir del cual todos o todas las personas que se encuentran contenidos en esta formalización tienen la calidad de procesados. Tercera pregunta: ¿no vulnera la institución jurídico-procesal del cese de prisión preventiva? La respuesta es no. Sin embargo, acá debemos de justificar al decreto legislativo y evidentemente a la intención del legislador, que es el Ejecutivo en este caso, debido a que, primero, el cese de prisión preventiva implica la variación de la situación jurídica existente al momento en que se impuso la prisión preventiva. Por eso es que el artículo 283 lo que dice es: se podrá cesar siempre que varíe los elementos de convicción. Entiéndase cualquiera de estos 3 requisitos que se encuentran en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Sin embargo, decía que acá corresponde justificar el decreto legislativo y específicamente a el legislador, que es el Ejecutivo, en lo siguiente. Prácticamente se está diciendo, para los delitos de mínima lesividad hay 2 requisitos.
que no exista otro mandato de prisión preventiva y que no esté los delitos en ese catálogo. Eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, consideramos que la premisa para la exigencia de estos dos requisitos es que, ¿qué duda cabe? Y este está siendo un criterio recogido por todos los órganos jurisdiccionales que, dado la pandemia que existe, el peligro de fuga ha disminuido. Pero existe un segundo factor mucho más importante aún, vinculado a la proporcionalidad. Es decir, que todas las personas, específicamente los procesados que se encuentran en condición de prisión preventiva debido al hacinamiento en que se encuentran, son potenciales personas pasibles de contagio. Entonces, prácticamente estaríamos frente a un reconocimiento implícito de que el peligro de fuga ha disminuido y de que por análisis de proporcionalidad, la privación de la libertad ahora ya se ve afectado por el peligro al derecho a la salud, el derecho a la vida. Consideramos que esas son las premisas de este decreto legislativo. Ahora, tampoco esperemos que el legislador lo diga expresamente. Ese es trabajo justamente de los operadores jurídicos. Cuarta pregunta. ¿Establece nuevas reglas de cesación para delitos que no son considerados como no lesivos, como delitos de no mínima lesividad? La respuesta es contundente, no. El artículo 3.2 de este decreto legislativo, ¿qué es lo que señala? Dice, para efectos de la revisión y decisión sobre la cesación, dice, el juez valora conjuntamente con los otros criterios procesales ya establecidos en el Código Procesal Penal, es decir, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal. Para el cese se considera 4 presupuestos. 1. Que el procesado o procesada cuenten con un plazo de prisión preventiva ampliado una o más veces. Creo que acá simplemente se está refiriendo a la prolongación, sin embargo extensivamente también podríamos estar frente a un supuesto de adecuación e incluso de no cómputo de plazo de prisión preventiva. Segundo, que el procesado se encuentre dentro de los grupos de riesgo de COVID-19. Tercero, el riesgo de vida y afectación a la salud. Y esto evidentemente por el hacinamiento en la cual se encuentran las personas recluidas en los centros penitenciarios. Y el cuarto presupuesto vinculado a este estado de emergencia en el cual estamos viviendo. Es decir, el Código Procesal Penal no está siendo objeto de modificación. Y tampoco podemos decir que este decreto legislativo le está dando mayores requisitos que cumplir a este artículo 283. Más al contrario, lo que está diciendo es que, además de observar la variación de los nuevos elementos de convicción propio del artículo 283 del Código Procesal Penal, debes reconocer estos 4 supuestos. Reitero de manera breve que el procesado se encuentre con una ampliación de prisión preventiva una o más varias veces. Segundo, que el procesado esté dentro de la población de riesgo. Tercero y cuarto, vinculado al hacinamiento y el estado de emergencia respectivamente. Por tanto, el legislador ejecutivo está partiendo por la premisa de que los órganos jurisdiccionales no desconozcan de ninguna manera este contexto en el cual estamos viviendo. Esto evidentemente no es una novedad, porque esto ya lo están haciendo los órganos jurisdiccionales al momento de analizar la proporcionalidad concretamente. Quinta pregunta, entonces, ¿se flexibiliza la cesación para los delitos de mínima lesividad? Consideramos que sí. Sin embargo, la premisa tiene que ser
que por el contexto en el cual nos encontramos, el peligro de fuga ha disminuido y por principio de proporcionalidad, las personas en situación de hacinamiento se encuentran en exposición, en gravedad, frente a un posible contagio. Sexta pregunta. Este decreto excluye la posibilidad de pedir cese, por ejemplo, por los delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros que por su propia naturaleza son graves y que además se encuentran en este catálogo. No, en absoluto. Se puede seguir pidiendo para todos los delitos. Lo único que está haciendo el artículo 3.3 de este decreto legislativo es, además del 283, observa estas 4 circunstancias como lo señalaba anteriormente. Es decir, además de que demuestres que alguno de los 3 elementos vinculados a los graves y fundados, elementos de convicción, prognosis de pena o peligro procesal variaron, además ten en cuenta estos 4 criterios: que la persona se le haya solicitado una o varias veces la prisión preventiva, que la persona se encuentre dentro de la población de riesgo y vinculado o aspectos vinculados al hacinamiento y el estado de emergencia, lo que además es un hecho público y no merece prueba alguna. Pregunta 7. ¿Es contradictorio con la resolución administrativa 138/2020? En absoluto. Consideramos que no. Más al contrario, ambos tienen la misma naturaleza. Por su parte, la resolución administrativa 138/2020 lo que pide o lo que exige es que los jueces de oficio puedan variar las medidas de coerción vinculados a la prisión preventiva. Lo cual además, como siempre vengo indicando, independientemente incluso de que el artículo 255, numeral 2, no haya contemplado dicha posibilidad, por su naturaleza misma de las medidas de coerción, variabilidad, estas podían y debían ser objeto de variación de oficio por parte del órgano jurisdiccional. Solo que este decreto legislativo está vinculado específicamente a delitos, como así lo ha llamado el legislador ejecutivo en este caso, como delitos de mínima lesividad. Por tanto, ambos tienen la misma naturaleza, solo que uno es genérico y el otro específico. Por último, a manera de un bonus track, la última interrogante sería si es que es correcto que el legislador haya utilizado el término de delitos como de mínima lesividad. Consideramos que no es del todo afortunado esa calificación. Sin embargo, en este contexto mismo en el cual venimos pasando, ¿qué duda cabe? Que se está respondiendo frente a esta situación de emergencia, frente a los posibles peligros de contagio de los procesados, y seguramente se está recogiendo un criterio eminentemente humanitario en protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en calidad de prisioneros preventivos o detenidos preventivos en los penales donde existe un hacinamiento. Muchas gracias, estamos hasta otra próxima oportunidad.